La lección que vamos a considerar en esta tarde, hermanos, le he titulado El valor del dolor y el sufrimiento. Cuando hablamos de dolor y sufrimiento, generalmente pensamos en cosas que son totalmente indeseables. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando traemos un fuerte dolor de cabeza? Nadie se siente a gusto con un dolor, así que inmediatamente busca la forma de eliminarlo. Si es necesario, va a la farmacia y se compra algún analgésico que le ayude para poder mitigarlo y eliminarlo de ser posible. Por lo general, hermanos, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario con tal de eliminar el dolor y el sufrimiento de nuestro cuerpo. Ahora que andamos en Matamoros, Marianita se nos enfermó, estuvo casi toda la semana enferma y todavía sigue tomando medicamento, pero se sentía tan mal que ella decía que me inyecten. Y nosotros le íbamos a comprar el antibiótico tomado y de hecho se lo compramos, pero lo tomaba y lo vomitaba, andaba bien mala. Dijo, no, yo quiero inyecciones. Cuando uno se siente mal, hermanos, sea dolor o sea algún otro malestar de su cuerpo, uno está dispuesto a hacer lo que sea con tal de aliviarse y de sentirse bien. Hermanos, todos en algún momento en nuestra vida podemos experimentar males, ¿verdad? Pueden ser físicos o pueden ser espirituales. Y cuando nos veamos en este tipo de situación, es importante recordar el valor que estas cosas muchas veces pueden tener. Los beneficios que muchas veces se obtienen del dolor y el sufrimiento, sí, de esas cosas. Vamos a ver algunos puntos, hermanos, en esta lección. Algo que nos ayuda a valorar un poquito este tipo de cosas que a veces nos pasan, sean físicas o sean emocionales o espirituales, nos recuerdan que debemos evitar las cosas que nos hacen daño. El dolor y el sufrimiento nos recuerdan, nos traen a la mente aquellas cosas que lo producen y que tenemos que evitar. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión cuando yo era niño, ¿como quién estaría? A lo mejor como Isla o un poquito más grande, pero todavía me acuerdo y no se me olvida. Yo traía un tenedor en la mano de metal y se lo metí al enchufe de la luz. Pregúntenme si lo volví a hacer. Jamás en la vida. No, ya no. Me dolió mucho, me sacudió, me estremeció y estaban mis papás y recuerdo cómo me ayudaron, yo estaba pegado ahí. Pero esas cosas cuando nos suceden, hermanos, después nos recuerdan, ¿verdad? Las cosas que lo produjeron y tratamos de evitarlo. Hace poco también, Marianita le gusta un poco cocinar y andaba preparándose unos noodles, esos chinos, y los pone a hervir en una ollita y luego va y tira el agua en el zinc. Y en esa ocasión metió a la perrita que tenemos. Y esa perrita le gusta mucho meterse entre los pies de uno cuando uno camina. Y entonces la trastabilló y llevaba la olla con agua caliente y le cayó a la perrita en la pierna. Y lloró, le dolió mucho. Ya ahorita ya está bien, gracias a Dios. Y le estuvimos poniendo medicamento y todo. Pero ahora la perrita, cada que ve a Mariana con una olla en la mano, corre con la cola entre las patas. Aunque esté afuera por la ventana de vidrio, la mampara, y la ve con la olla, corre la perrita. Le tiene miedo. Ella sabe lo que hace, lo que produce el agua caliente. Entonces, hermanos, el dolor y el sufrimiento muchas veces nos recuerda que debemos evitar las cosas que nos hacen daño. Sabemos que si queremos evitar el dolor, por lo tanto hay que evitar también las cosas que producen el dolor. Dice el libro de los Proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. También dice en este mismo libro, en el capítulo 14, versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, hermanos, definitivamente muchas veces cuando uno experimenta cosas y sabe que eso produce el dolor, muchas veces nos puede ayudar para evitarlo. Por ejemplo, ¿quién quiere caer en la cárcel? ¿Quién quisiera estar en la cárcel? Pues nadie. Pero muchas personas hasta que caen a la cárcel y experimentan lo que es estar ahí, lo que se sufre al estar ahí encerrado y muchas veces sin las personas que
que quiere y muchas veces en las cosas básicas que se necesitan porque no las proveen ahí, hasta entonces reconoce, ¿verdad?, que hay que portarse de una manera diferente para evitar caer en la cárcel. Muchas veces hasta que experimentan el estar ahí es que se rehabilitan ciertas personas. Algunos otros son tan necios, son tan insolentes que no aprenden y siguen cometiendo los mismos errores. Pero el punto es, hermanos, que muchas veces el dolor y el sufrimiento nos hace aprender lecciones, ¿sí? Si somos personas entendidas, el dolor y el sufrimiento pueden ser buenos maestros para nosotros, pueden traer también un cambio positivo en nuestras vidas. En algunos casos, el dolor producido por un estilo de vida incorrecto, por ejemplo, o el dolor producido por las adicciones, o por haber perdido la salud, o haber perdido el matrimonio, la familia, o el dolor de una vida delictiva, o el dolor, hermanos, de una vida inmoral, pueden convertir una vida de derroche, una vida desperdiciada, una vida vivida incorrectamente, pueden convertirlo, hermanos, en algo positivo. Un ejemplo claro en la Escritura es la parábola del hijo pródigo. Allá en Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios: también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo lo que su padre le dio, toda su herencia, todo lo que logró juntar, reunir, fue a malgastarlo, a derrocharlo en una vida perdida. Dice el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Hermanos, la vida desenfrenada y perdida de este joven trajo como consecuencia el despilfarro de todos sus bienes. Y ese despilfarro de sus bienes trajo como consecuencia la carencia, la necesidad, el hambre, el dolor, el sufrimiento ahora en aquella provincia donde él estaba. Y dice la palabra de Dios que se arrimó a un ciudadano de aquella provincia y dice que el trabajo que le dio fue apacentar cerdos, cuidar cerdos. No había peor trabajo que un judío pudiera tener que cuidar cerdos. Eran animales totalmente inmundos para ellos. Pero dice la palabra de Dios que aún este muchacho envidiaba a los cerdos que comían algarrobas. Él deseaba tener la comida que tenían los cerdos, pero ni siquiera eso podía. Nadie le daba. Todos los amigos que tenía, todos esos amigos con los cuales malgastó su dinero, desaparecieron. Ya no estaban más ahí ahora que los necesitaba. Y hermanos, fue hasta que él experimentó ese sufrimiento, ese dolor, esa hambre, hasta que tocó fondo en su vida. Fue entonces que él pudo hacer un cambio. Dice el versículo 17: y volviendo en sí. Y aquí está lo importante, el cambio que hace la persona después de haber pasado por esa experiencia dolorosa. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Sí, hermanos, esa desagradable experiencia, a consecuencia de sus malas decisiones, se convirtió en una bendición para él. Una bendición. Lo hizo reflexionar, lo hizo recordar a su padre, le hizo recordar las bendiciones que había en su casa, lo hizo reconocer sus pecados, le hizo actuar de una manera arrepentida para ir en busca de perdón. Pero para que pudiera hacer todo eso, tuvo que irle mal y sufrirle un poquito.
o un muchito, diría yo. La vida de este muchacho fue radicalmente alterada por el sufrimiento que él experimentó. Hermanos, no negamos que el dolor muchas veces es algo terrible. No lo deseamos ni para nosotros ni para ninguna persona. Pero a la vez, si nos llega a pasar, si en algún momento de nuestra vida, hermanos, nosotros nos toca vivir una experiencia dolorosa, sea física, sea emocional, espiritualmente, no permitamos que esas cosas nos alejen de Dios. Por el contrario, acerquémonos más a Él. Que estas experiencias nos hagan reflexionar en nuestra vida, nos hagan recapacitar, que nos hagan buscar a Dios con todo nuestro corazón, que nos den el valor muchas veces para ponernos en paz con Dios y que corrijamos todo lo que sea necesario en nuestra vida. Esa debe ser la forma en la cual debemos canalizar estas experiencias para beneficio de nosotros, así como lo hizo el hijo pródigo. Le fue mal definitivamente y le dolió mucho esa experiencia, pero actuó de la manera correcta y reflexionó y volvió arrepentido pidiendo perdón a su padre. Sí, hermanos, a veces esas experiencias tienen valor y tienen beneficio para nosotros. Otra cosa en la cual nos ayudan es a apreciar lo que tenemos, a apreciarlo. Dice un dicho por ahí: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es decir, que a veces solo apreciamos lo que poseemos hasta que nos falta o hasta que aquello se aleja de nosotros. Dice otra vez el versículo 17: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él se acordaba de todo aquello que los jornaleros tenían. Él tenía mucho más porque él era el hijo del dueño, del amo, del Señor. Pero aún los jornaleros tenían abundancia y él ahí muriéndose de hambre, cuidando cerdos, deseando comer algarrobas. Sí, hermanos, algunos de nosotros, a veces, por ejemplo, nos ha tocado ir a predicar a lugares donde a veces se sufre un poco de incomodidades. A lo mejor a usted también le ha pasado, no necesariamente a predicar, pero puede ser que a otras situaciones, y le ha tocado vivir experiencias similares. A veces vamos a lugares por cuestión de la palabra de Dios, donde hay que caminar entre lodo, donde a veces no hay cama, nos toca dormir en el suelo, es lo que hay. Con una cobija nada más, o una cama sumamente incómoda, donde muchas veces se sufre calor, donde no se aguantan los mosquitos, donde no estamos acostumbrados a veces a cierta comida o a cierta agua que se nos da de beber, donde no hay baño o el baño es algo muy desagradable. Una ocasión me dieron a mí una cubeta, ese era mi baño. Hermano, si necesita ir al baño, aquí está la cubeta. Y a veces así suele pasar. Y a veces nos enfermamos o se nos enferma la familia y cosas por el estilo a veces nos toca vivir. Esa semana pasada que fuimos a Matamoros, tocaron días de lluvia, mucha lluvia. Y Matamoros es una ciudad muy baja y todo inundado. Bueno, pues a veces nos toca meter la camioneta así entre las lagunas, caer en unos bachezotes que, ¡ay, cómo duele! Pero es parte de lo mismo, es parte. Pero el punto, hermanos, que yo quiero enfatizar aquí es que estas experiencias nos hacen recordar y nos hacen valorar las cosas que nosotros tenemos y nos hacen estar agradecidos con Dios. También, hermanos, nos ayudan y nos enseñan a no quejarnos. Esos son hermanos muy humildes donde nos ha tocado estar. A veces nos quejamos que la temperatura, que hace mucho frío, que está muy caliente, o que el baño, ¿verdad?, que hay que hacer mucha fila, o que las bancas están un poco incómodas, o la alfombra, o qué sé yo. Pero hay otros hermanos que están en condiciones muchísimo peores que nosotras. Ese es el lugar de reunión de los hermanos. Si nosotros nos reuniéramos en un lugar así, hermanos, ¿seríamos felices? Si nuestros baños fueran así como esos, y no los han visto por dentro, pero
Hermanos, es difícil a veces, ¿no? Uno no está acostumbrado a veces a esas cosas. Pero muchas veces cuando nosotros no nos toca vivir este tipo de cosas, no valoramos lo que tenemos. Y a veces siempre nos quejamos y nos quejamos. Y es hasta que nos toca experimentar situaciones así es que decimos, ay Señor, muchas gracias. Volvemos a casa, ay Dios, gracias por mi camita, gracias por mi almohada, gracias por mi baño, gracias por este aire acondicionado, gracias por las comodidades que a veces tenemos, pero que no valoramos hasta que nos toca pasar por una situación así un poco incómoda o difícil. Así que esto nos ayuda, hermanos, definitivamente trae muchas veces enseñanza a nosotros, trae muchas veces reflexión a nuestras vidas y nos hace entender, ¿verdad? Que aunque a veces tenemos ciertas carencias o incomodidades, hay otros que están muchísimo peor que nosotros. Cuando hermanos se van de la iglesia, hermanos, yo no deseo que les vaya mal, no deseo para nada, y yo creo que es el sentir de todos, ninguno tiene el deseo de que experimenten alguna cosa desagradable o dolorosa, pero si de alguna manera, hermanos, y estas son cosas que solamente le pertenecen a Dios, si Él permite que experimenten dolor, sufrimiento por consecuencia de su vida, mi deseo y oración es que ellos vuelvan en sí. Es que ellos, al igual que el hijo pródigo, recuerden sus buenos tiempos, por ejemplo, en la iglesia, su comunión con Dios, con los hermanos, esos momentos hermosos que vivieron cuando ellos perseveraban y corrían bien, esa vida que disfrutaban con la familia espiritual. Y eso muchas veces ayuda, nos ayuda a valorar, ¿verdad? Ya cuando uno ha perdido esas bendiciones y uno recuerda cuando nos está pasando una situación y otra muchas veces uno recuerda, pero esto no me pasaba antes. Mi vida era diferente, era feliz, tenía más satisfacción cuando yo vivía mi vida bien delante de Dios. De ahí, hermanos, la importancia de ser una iglesia cálida. De ahí la importancia de que nos preocupemos los unos por los otros. Una iglesia donde reine el amor y la paz. Una iglesia unida, una iglesia armoniosa. Y si alguien algún día se descarría y llega a pasar por dolor o sufrimiento, que la memoria de una buena iglesia, una iglesia con estas características que acabo de mencionar, le haga recapacitar y le haga volver a casa. Dijo el hijo pródigo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y eso le hizo, hermanos, volver. Pero si allá en la casa de su padre hubiera sido igual que allá donde estaba, pues qué deseo hubiera tenido de regresar. Pero era algo diferente, era una vida diferente. En Apocalipsis 2, verso 5 dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Traer a la memoria esa vida pasada les podía ayudar a los efesios nuevamente a ser restaurados con Dios. Dice la Biblia, lenguaje sencillo, por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré tu candelabro de su lugar. Así que, hermanos, muchas veces podemos encontrar beneficio en el dolor, el sufrimiento, el beneficio muchas veces de reconocer, ¿verdad?, lo que en verdad tenemos, valorarlo y estar agradecidos con el Señor. Otra cosa también que nos ayuda, que nos permite el dolor, el sufrimiento, es reconocer nuestra fragilidad. Cuando las cosas van bien a veces en la vida, cuando todo es bonanza, cuando todo está perfecto, lamentablemente hay una tendencia en algunos a pensar que somos autosuficientes, que nosotros podemos todo, al grado que ni siquiera sentimos necesidad de Dios. Pero cuando viene el dolor y el sufrimiento, nos damos cuenta de que somos muy frágiles, muy frágiles, y que en verdad necesitamos de Dios.
Yo tengo un tío, mis hermanos, que mi tío, pues toda su vida, mis abuelos eran cristianos, pues sus hermanos cristianos y hermanas, pero él, digamos, la ovejita negra de la familia, y siempre fue muy renuente, muy necio hacia las cosas de Dios. Vicioso, le gustaba mucho la bebida, el cigarro, y tenía muchas cosas que no eran buenas, su vocabulario y cosas por el estilo, como vive la gente del mundo muchas veces. Pero al paso de los años, él se enfermó. Una enfermedad mortal prácticamente. Y aunque en un principio no sabía con exactitud qué era el problema, cayó en cama. Y eso, hermanos, a la postre se convirtió en una bendición para él. Aunque fue el fin de su vida, cuando él se enfermó, él sintió lo frágil que es la vida. Ahí fue cuando experimentó, hermanos, lo que nos separa de la muerte. Como dice la palabra de Dios, hay un paso entre mí y la muerte. Y es verdad, hermanos, así es. Y él comenzó a decirle a mi papá, Nino, mi papá se llama Enedino, pero le dice Nino, sus hermanos, Nino, ven a mi casa, quiero estudiar la Biblia, ¿me puedes dar estudios? Y pues bien contentos, mis papás, mi familia. Y sí, mi papá empezó a dar estudios con él, estudiar en casa. Y se convirtió. Cuando él se bautizó, él estaba feliz. Y yo vi videos, fotos que me mandaba mi papá. Él estaba feliz de haber obedecido al Señor. Y él continuó con su enfermedad. Cuando ya estuvo más grave, que a veces ya no podía asistir a los servicios, siempre mandaba su ofrenda. Y él decía, vengan a estudiar aquí a la casa conmigo. Mi papá iba, estudiaba con él. Y cuando iba gente a visitarle, siempre les predicaba la palabra de Dios. Y siempre los animaba a que se arrepintieran y que obedecieran al Señor. Y así murió él, murió. Pero murió, gracias a Dios, siendo un cristiano fiel. Y en vida obedeció el Evangelio y él completamente se entregó al Señor. Pero desgraciadamente a veces tienen que pasar cosas así para que las personas recapaciten. Y él hasta entonces, hasta que le sucedió eso y reconoció lo frágil que era su vida, fue hasta entonces que él entendió y decidió entregar su vida al Señor. Sí, hermanos, a veces pasan situaciones de esa manera y cuando entonces vemos lo frágil que somos, entonces buscamos acercarnos a Dios. En la Biblia, hermanos, hay ejemplos de hombres y mujeres, no necesariamente personas malas, pero podemos ver que cuando pasamos por dolor y sufrimiento, tratamos de buscar a Dios. Ustedes recuerdan el caso de Ana. Ana era una buena mujer, definitivamente, la madre del profeta Samuel, pero ella estaba muy afligida. No solamente que era una afrenta para muchas mujeres no poder tener hijos en aquellos tiempos, sino que la otra mujer, Penina, le hacía burla y más le afligía. Y ella, dice la Escritura, que oraba a Dios y buscó a Dios con todo su corazón y le pidió un hijo y se lo prometió. Ella lo iba a dedicar para él y Dios se lo concedió. Pero muchas veces esa aflicción nos hace derramar nuestra alma ante Dios buscando su ayuda. Ustedes recuerdan el rey David cuando pues él pecó y dijo, Dios, ¿verdad? No vas a morir, pero el hijo que vas a tener, él va a morir. Y David, hermanos, lloró y no comió y oraba a Dios. Finalmente su hijo muere. Y una vez que él muere, entonces ya él se lava y come. Pero él decía, yo tenía la esperanza de que Dios al ver mi aflicción, me escuchara y perdonara la vida del niño. Pero Dios le había dicho ya, él va a morir. Pero el punto es, hermanos, cómo una situación así nos hace, ¿verdad?, buscar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser a nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanos, cuando él estaba afligido por ese aguijón en la carne, él buscaba a Dios en oración. Dice, 3 veces he rogado a Dios para que lo quite de mí. Y él ha dicho, bástate mi gracia. Y esas cosas suelen suceder así, hermanos.
Darnos cuenta de nuestra fragilidad es algo bueno. En la mayoría de las personas produce una necesidad de Dios. Cuando se canaliza correctamente, los beneficios pueden ser muy positivos. Dice el mismo salmista David en el Salmo 39, verso 4, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Sepa yo cuán frágil soy. Cuando sabemos esto, cuando estamos conscientes de esto, entonces muchas veces hacemos cambios en nuestra vida. Hacemos cambios. Nos convierte en mejores personas. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente punto, hermanos, cómo las aflicciones nos convierten en mejores personas. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, 1 Pedro 1, 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, el proceso de convertirse en mejores personas se asemeja al de la refinación de metales preciosos, como lo ilustra aquí el apóstol Pedro. El oro que se encuentra a veces allá en las minas, debajo de la tierra, en las montañas, debe de pasar por los hornos de fuego para volverse precioso y para volverse valioso. Y muchas veces, hermanos, a veces nos toca tener que pasar así. Dice aquí, si es necesario, dice el apóstol Pedro, si es necesario, tengáis que pasar por diversas pruebas. Y a veces, hermanos, es necesario. Solamente Dios sabe cuándo lo es y cuándo no es. Y lo mismo, hermanos, ocurre con nuestro carácter, así como sucede con el oro. Muchas veces las luchas, los problemas, las heridas de la vida purgan el mal y hacen brillar elementos importantes en nosotros. Muchas cualidades de una persona se desarrollan solo hasta que pasan por diversas pruebas dolorosas. Muchas veces nuestra fe se incrementa, se desarrolla cuando pasamos por pruebas. Muchas veces nuestra fuerza, nuestra paciencia, nuestra sabiduría, nuestro coraje, la humildad, aún el ingenio, la creatividad, hermanos, vienen a relucir cuando nosotros pasamos por pruebas de dolor, de sufrimiento. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice el verso 5, conectado con el mismo contexto, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A veces no sabemos cómo actuar en esas situaciones, no sabemos cómo proceder. Bueno, dice, pídale sabiduría a Dios y Él se la va a dar. Así que, hermanos, a veces tenemos que pasar por ese tipo de cosas para buscar en Dios de acuerdo a nuestra necesidad, y nos hace desarrollar virtudes que por ahí estaban dormidas en nosotros. Teníamos fe tal vez, pero una fe ahí un poquito dormida. A lo mejor no éramos lo suficientemente humildes. A lo mejor nunca le habíamos pedido a Dios sabiduría para saber qué hacer y cómo actuar. Pero a través de esas pruebas, hermanos, muchas veces nos convertimos en mejores personas. El sufrimiento nos refina, nos hace mejores, nos hace más valiosos para el reino de Dios. Dice también en la segunda a los Corintios capítulo 12 versículo 10, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Cuando soy débil soy fuerte. Sí, mis hermanos, muchas veces para llegar a ser fuertes necesitamos experimentar esta clase de debilidades en nuestra vida. Así que, hermanos, sí, veamos muchas veces el lado positivo también.
del sufrimiento y el dolor. Otra cosa también en la cual nos ayuda es que nos permite ayudar, ser apoyo para otras personas también. Eso es algo que a veces no podemos hacer hasta que pasamos por situaciones así. Cuando de alguna manera sufrimos, muchas cosas aprende uno. Aprendemos a manejar el dolor. Aprendemos a sobrellevarlo de una manera diferente a como antes creíamos. Antes teníamos cierta teoría nosotros, pero hasta que nos toca ir a la práctica, aprendemos en realidad cómo manejar situaciones así. Y cuando nosotros tenemos ese aprendizaje, entonces podemos enseñar a otros también a cómo manejar o sobrellevar situaciones dolorosas. Aprendemos, hermanos, por ejemplo, a compartir nuestras experiencias, nuestros testimonios con los que sufren. Y al hacerlo podemos ayudarles a infundirles aliento, a infundirles ánimo. Uno puede decir confiadamente: yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando, yo sé tu dolor, porque a mí me pasó algo muy similar. Aprendemos qué palabras consuelan y qué palabras hieren cuando uno está pasando por el dolor y el sufrimiento. Cosas que a lo mejor antes no entendíamos bien. Pero cuando estamos así, hermanos, entendemos qué palabras nos ayudan más, nos confortan, y qué palabras a veces en vez de ayudar perjudican. Muchas cosas, hermanos, se desarrollan a través de este tipo de experiencias. Así que sí, hermanos, estas cosas nos capacitan para ser muchas veces maestros, consejeros, mentores, cuidadores de otros, etcétera, etcétera. Dice el apóstol Pablo en la segunda de los Corintios capítulo 1 versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Sí, hermanos, cuando nosotros podemos pasar por tribulaciones con la ayuda de Dios, estamos capacitados ahora para poder consolar a los que están pasando también por otro tipo de tribulaciones. Dice aquí: por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela de muchas maneras. Nos consuela a través de su palabra. Nos consuela a través de las personas que nos aman, a través de los hermanos. Hay muchos medios que Dios utiliza para traer consolación a nuestras vidas. Y cuando nosotros pasamos ese tipo de situaciones y experimentamos esa consolación de Dios, ahora nosotros debemos de hacer lo mismo con otros. Y podemos hacerlo de una mejor manera. Muchas personas creen que saben cómo se siente la persona que sufre, pero en realidad solo aquellos que han tenido experiencias similares pueden saberlo en realidad. Porque ya lo vivieron. Ellos son los que principalmente pueden ser un apoyo grande para los que están pasando por las tormentas de la vida. Pero otra cosa, hermanos, así rápidamente, en lo cual podemos encontrar valor para el dolor y el sufrimiento, es que nos hace añorar más el cielo. El cielo es el lugar de absoluta perfección. Toda angustia de la tierra ya no se va a encontrar más en el cielo. Si en esta vida no experimentáramos ningún tipo de dolor, ningún tipo de sufrimiento, ¿quién anhelaría ir al cielo? ¿Quién? Dijéramos: pues yo me quiero quedar aquí, yo no quiero ir, yo no me quiero ir. ¿A qué voy? Aquí estoy perfectamente bien. Y no solamente, hermanos, nos hace anhelar el cielo, sino que nos hace esforzarnos para poder llegar al cielo. Estaríamos, de lo contrario, muy contentos en un mundo malvado y lleno de pecado. Pero no, hermanos. Gracias a Dios que estas cosas, esas experiencias que a veces no se le desean a nadie, pero que suceden, nos ayudan a entender que hay un lugar mejor por el cual tenemos que luchar. Dice, hermanos, nuestro dolor nos recuerda que hay un lugar mejor. Nos hace anhelar ese lugar de perfecta paz y descanso. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
¿Cuántas veces no sufre uno por la pérdida de un familiar? ¿A quién no se le ha muerto un familiar? A todos. A todos. Personas muy queridas. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado? Situaciones dolorosas, tristes. ¿Cuántos no hemos clamado por ayuda? ¿Cuántos no hemos sentido dolor del corazón, del alma o dolores físicos? Pero todas esas cosas, hermanos, son de este mundo nada más. Allá en el cielo no va a haber nada de eso. Y Dios, hermanos, nos enseña la diferencia tan grande que hay entre vivir en este mundo y vivir allá, para que nosotros anhelemos y deseemos estar en un lugar mejor. Hermanos, el dolor y el sufrimiento pueden ser muy difíciles de soportar. No es algo que invoquemos, no es algo que deseamos, ni para nosotros, ni para ninguna persona. Sin embargo, antes de renegar o antes de maldecir las adversidades de nuestra vida, debemos de recordar los beneficios, el valor que tiene pasar por este tipo de experiencias y pruebas. Cuando comprendemos esto, entonces vamos a poder manejar de una mejor manera la situación y vamos a poder darle el valor debido a estas pruebas, a estos dolores que muchas veces la vida produce. Hermanos, ojalá que esta lección haya sido de ayuda para cada uno de nosotros y podamos entender, ¿verdad?, que a veces en las cosas malas también hay cosas buenas que podemos nosotros valorar y podemos resaltar. Gracias por su atención. Dejamos en pantalla el plan de salvación para toda persona que no ha obedecido el Evangelio. Hoy es el día de salvación. Usted tiene la oportunidad de venir a Cristo. No espere a que sea demasiado tarde. No espere a tener que experimentar en carne propia la fragilidad de su vida. Ahora que tiene la oportunidad, le invitamos, venga a Cristo. Obedezca el Evangelio. Confiese su fe en el Señor, sea bautizado para que reciba el perdón de sus pecados. Gracias, vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene.